quiero contarle un poquito de la vida del profeta Samuel. De pronto muchos recordarán que su mamá Ana no podía tener hijos, y entonces ella le dijo a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Y Dios le concedió la bendición y le dio un hijo. Y cuando nació Samuel, Samuel traduce porque se lo pedía a Dios. Ella fue y lo entregó a la casa de Dios como lo había prometido, y luego Dios le dio 5 hijos más. Pero Samuel comenzó a crecer en la casa de Dios con un propósito, y no cualquiera, un propósito inimaginable. Tenía un llamado inimaginable. Los planes de Dios para la vida de Samuel eran inimaginables. Sin embargo, aunque todo lo que Dios había planeado para Samuel era extraordinario, Samuel estaba rodeado de personas ordinarias. Samuel tenía a su lado en una temporada al sacerdote Elí, que se quedó simplemente en su tradición y en su experiencia, y no le aportaba, le restaba. Hasta que un día Dios tuvo que cortar al sacerdote Elí y a sus 2 hijos, para que Samuel entendiera que había algo mejor preparado para su vida. Y Samuel siguió avanzando, y en la siguiente temporada se encontró con Saúl. Y Saúl no le aportaba al propósito extraordinario que Dios tenía con Samuel, porque Saúl vivía más de apariencias. Y sabes que llegó un momento donde Dios tuvo que cortar también a Saúl de la vida de Samuel, porque de lo contrario Samuel no iba a proyectarse a lo inimaginable que Dios había preparado para él. Así que yo quiero hablarte hoy en 2 dimensiones, y la primera es al corazón del Samuel que hay en ti, al corazón de ese hombre que sabe que hay planes grandes de Dios para su vida, de esa mujer que sabe que hay algo mucho mejor preparado para su vida, pero que ha encontrado en su camino personas que no le han aportado, personas que quizás te han detenido. Muchos de ustedes tienen sobre sus lomos planes inimaginables de parte de Dios, pero han estado rodeados de personas que no les ayudan mucho, de personas que no suman pero sí restan, que no apoyan pero sí critican, que no impulsan pero sí detienen, de personas que en lugar de decirte lo bueno que viene, te hablan de lo malo que quedó. Personas como el sacerdote Elí, que solo viven de tradiciones, o como el rey Saúl, que solo vive de apariencias. Y llega un momento en la vida donde los planes de Dios tienen que ser más grandes que las relaciones que te limitan, donde los planes de Dios tienen que ser más grandes que los apegos de tu alma. Diga conmigo: apegos. Llega un momento en la vida en el que tienes que tomar decisiones, y es ese momento donde Dios te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mija? Te quiero bendecir, pero ¿hasta cuándo, mijo, vas a tomar esa decisión? Ya te he hablado 1, te he hablado 2, te he hablado 3, pero ¿hasta cuándo vas a tomar esa decisión de dejar atrás esas personas que solo viven de tradición? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión y dejar de lado esas personas que solo te llevan a vivir una vida de apariencias? A Samuel le costó apartarse del sacerdote Elí. ¿Sabes por qué? Porque él fue el que lo formó, fue el que lo apoyó, fue el que le enseñó. Pero llegó un momento donde el sacerdote Elí había perdido la visión. Quizás hay personas que te han ayudado en tu vida espiritual, personas que te han apoyado en tu vida espiritual, pero no quieres reconocer que se quedaron atrás. No quieres reconocer que parecían muy espirituales porque tú estabas aquí y ellos estaban aquí, pero tú has crecido, has avanzado, y ahora tú estás aquí y ellos se quedaron aquí. Pero ¿cómo lo suelto si me ayudó tanto? Pero ¿cómo lo suelto si fue tan especial? Y nos quedamos apegados a la gratitud del ayer, sin darnos cuenta que nos estamos perdiendo de la bendición de mañana. Y le dolió a Samuel. Y luego viene la belleza de Saúl, el rey Saúl, un hombre soberbio, arrogante, que solo vivía de apariencias, del qué dirán, y que simplemente hacía lo que se le daba la gana.
Y Samuel detrás de él tratando de decirle: Saúl, Saúl, es por aquí. Y Saúl decía: no, yo soy el rey, es por donde yo quiera. Pero te vas a tropezar, Saúl. Sí, pero sigo siendo el rey. Y llegó un momento donde Dios le dijo: Samuel, o te apartas de Saúl o te apartas de mi propósito, pero tienes que elegir. Y Dios le tuvo que hablar fuerte a Samuel, como te va a hablar fuerte en esta mañana. Cógete duro de la silla. El que está a un lado, cógete duro de la silla. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl si ya yo lo deseché para que tú no me deseches a mí? ¡Ah, qué tremendo! ¿Hasta cuándo vas a llorar esas personas que ya no están porque te detenían, te limitaban, te estancaban, pero las amaba? Sí, pero no te aportaban. Pero eran importantes para mí, pero yo no era importante para ellas. Le dijo Dios a Samuel. Mira qué lindo es Dios. Dios no le dijo: no llores a Saúl. Le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Eso significa que Dios te dice: está bien que te sientas triste por tener que soltar a esa persona, por tener que alejarte de esa relación, por tener que salir de ese trabajo, por tener que renunciar a ese proyecto. Está bien que te sientas mal, pero no te desgarra. Está bien que llores, pero no que te quedes llorando. Está bien que te frustres, pero no que vivas frustrado. El problema es que vivimos de apegos terrenales. Sin darnos cuenta, perdemos bendiciones celestiales. Por eso Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y la pregunta que sirve como marco de esta predicación es esta: ¿hasta cuándo llorarás a tu Saúl? ¿Qué representa a tu Saúl? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Una hermana? ¿Un hermano? ¿Un sobrino? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un jefe? ¿Una pareja? ¿Un trabajo? ¿Un proyecto? ¿Una amistad? ¿Qué representa a tu Saúl? Representa tres cosas. Primero, representa eso que amas. Segundo, representa eso que no te deja avanzar. Y tercero, representa eso que aunque no te deja avanzar, no quieres soltar. ¿Hasta cuándo llorarás a tu Saúl si yo ya lo deseché para que tú no deseches lo que yo he preparado para ti? Y mientras lloras a Saúl, te estás perdiendo la oportunidad de aprender de David. Mientras lloras lo que quedó atrás, estás perdiéndote la oportunidad de conocer lo que Dios ha preparado adelante. Por eso Dios le dijo: ya te dejé llorar a Saúl, ya te permití llorar a Saúl, ya es momento de que rompas el apego para que te proyectes hacia el David que he preparado para ti, a lo nuevo que he preparado para ti. ¿Hasta cuándo vas a llorar ese negocio? Ya es hora de que te levantes para que te proyectes a los nuevos negocios que he preparado para ti. ¿Hasta cuándo vas a llorar ese socio, ese jefe, ese inversionista? Si necesito que te levantes para proyectarte al nuevo socio, al nuevo jefe, al nuevo inversionista, al nuevo proyecto que he preparado para ti. Hay personas que hacen que tu vida sea ordinaria, pudiendo ser extraordinaria. Hay personas que están haciendo que tú seas un hombre ordinario, que seas una mujer ordinaria, que hables de manera ordinaria, que te comportes de manera ordinaria, cuando deberías estarte comportando, hablando y viviendo de manera extraordinaria por causa del plan que Dios tiene contigo. Y lo peor es que no te das cuenta, porque el amor al Saúl te cega de lo que Dios te quiere entregar a través de David. Porque el amor a lo viejo que no quieres soltar te está impidiendo ver lo nuevo a lo que Dios te quiere llevar. Por eso piensa por un momento: ¿qué representa Saúl para tu vida?
Hay personas que son buenas. Saúl no era malo, Saúl era bueno, por eso Dios lo escogió. Pero Saúl no quiso cambiar. Y aunque Dios lo llamó en una dimensión, lo tenía que utilizar en otra dimensión. Y hay personas que no quieren crecer, hay personas que no quieren avanzar, hay personas que no quieren reconocer, que no quieren proyectarse, y se quedan estancadas y se vuelven ordinarias. Y si tú no las sueltas, sin que te des cuenta, hacen de ti una persona ordinaria. Por eso no eres mejor de lo que hoy eres, ni vives mejor de lo que hoy vives, no porque no puedas, sino porque te rodeaste de personas ordinarias. Te rodeaste de personas que no quieren aprender, que no quieren crecer, que no quieren avanzar, que no se quieren proyectar. Y eso no es lo peor, eso es problema de ellas. Lo peor es que no las quieres soltar. Y sin darte cuenta hablas como ellas, piensas como ellas, criticas como ellas, te quejas como ellas y vives una vida como ellas. Pero es que es mi mamá, pero ella elige la vida que quiere vivir. Es mi hermana Genoveva, pero esa es la vida que ella eligió vivir. Y el problema es que tú, mientras tú vivas tratando de solucionar lo que no es tu problema, lo vas a convertir en tu problema. Y te vas a enfocar en Saúl y te vas a perder la oportunidad de conocer la plenitud del amor de Dios a través de tu David. Diga al que está a su lado: hay un David preparado para ti. Solo reconocerás a Saúl. Wow, esto es una cosa tremenda. Dios me decía: Ever, el problema de las personas que no quieren soltar a Saúl es que no se dan cuenta de cómo los está limitando, de cómo los está estancando. Y solo reconocerás que no quieres soltar a un Saúl cuando tengas a un David delante de ti. Wow. Un águila que se cría con gallinas nunca se va a dar cuenta que es un águila hasta que tenga otra águila de frente. Por eso el problema de rodearte de personas ordinarias es que sin darte cuenta vas a rechazar a las personas extraordinarias que Dios coloca. Te van a intimidar, te van a atemorizar, porque siempre, diga conmigo, siempre las personas extraordinarias te van a venir a incomodar. Wow. Siempre. Cuando Dios te coloque de frente un David, tú vas a entender la dimensión a la que Dios te quiere llevar. Y cuando tú ves una persona extraordinaria frente a ti, vas a poder reconocer las personas ordinarias que tienes que soltar. El problema de Saúl no era experiencia, la tenía. El problema de Saúl no era conocimiento, lo tenía. El problema de Saúl no era dinero, lo tenía. No era relaciones, las tenía. El problema de Saúl era que tenía todo afuera, pero no tenía el corazón adentro. Y muchas de esas personas incorrectas en tu vida, muchos de esos Saúl, son personas buenas, pero incorrectas. Yo no te estoy diciendo que tu mamá sea mala, es buena, pero eligió un camino que genera unas consecuencias, y el que elige el camino tiene que asumir las consecuencias. Tú no puedes seguir asumiendo las consecuencias de las decisiones que tu hermano tomó, de las decisiones que tu hermana tomó, de las decisiones que tu tía tomó, de las decisiones que tus hijos tomaron, de las decisiones que... No puedes asumir las consecuencias de las decisiones que tu pareja tomó. ¿Aló? ¿Están aburridos o Dios les está hablando? Hay personas buenas, pero el hecho de que sean buenas no significa que tú tengas que vivir una vida mala por causa de ellas. Son buenas, pero son incorrectas. ¿Eso qué significa, pastor? Que son personas buenas que eligieron un camino incorrecto. Y si tú las quieres cargar, pues vas a tenerte que ir al camino que ellas eligieron. Y todos los planes de Dios para tu vida van a quedar consumidos en las consecuencias de la vida que esa persona que no quiere soltar eligió vivir por ella misma. ¿Hasta cuándo llorarás tú, Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás tú, Saúl? Mira, hay 5 características para que identifiques tú, David, y tú, Saúl. Diga conmigo lo nuevo, diga conmigo lo viejo, diga conmigo lo que tengo que abrazar, diga conmigo lo que tengo que soltar.
Hasta que tú no entiendas la grandeza de lo que Dios ha preparado adelante, vas a terminar abrazando lo que tienes que soltar y soltando lo que tienes que abrazar. Suena tonto, ¿verdad? Diga al que está a su lado, pero así vivimos. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Samuel? Abrazando a Saúl y soltando a David. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de vivir una dimensión mayor de los planes de Dios para tu vida por abrazar a tu Saúl? No hablas de lo que Dios dice que tienes que soltar, porque lo que Dios desechó, ¿qué hizo Dios con Saúl? Dios está desechando en esta temporada lo que fue bendición en la temporada anterior, pero que no quiso aprender, no quiso crecer y no quiso avanzar. Por tanto, no es parte de la bendición de esta temporada. Diga al que está a su lado, tú eliges. Mira, David era un hombre que dependía de Dios. Saúl dependía de él mismo. Cuando vinieron los enemigos y se llevaron a la familia de David y de sus guerreros, ellos venían de conquistar una guerra y dijeron los guerreros valientes de David: vamos y alcancemos a los filisteos y acabémoslos. Y David dijo: tenemos las armas, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, pero espera un momentico, porque necesito tener la dirección de Dios. Y fue a consultar a Dios. Le dijo: Señor, ¿los perseguimos o soltamos a nuestras familias? Y Dios le dijo: persíganos. Pero miren el corazón de Saúl. Un día Dios le dijo a Saúl: espérate, no vayas a la batalla hasta que Samuel presente sacrificio. Y Saúl dijo: pero está como retrasado Samuel, media hora, soy el rey, a mí no me hacen esperar. Y él mismo ofreció el sacrificio. No se sujetó a la autoridad que Dios había delegado sobre su vida, porque creía que la capacidad era suficiente, que la experiencia era suficiente, que el conocimiento era suficiente. Por eso, cuando tú tengas a alguien que reconozca el valor de la autoridad de Dios delante de él, estás frente a un David. Pero cuando estés delante de alguien que haga las cosas como se le da la gana, cuando se le da la gana, porque se le da la gana, estás con un Saúl delante de ti. Segunda característica: David tenía algo que se llama obediencia absoluta. David tenía obediencia absoluta. Pero espere, pastor, porque David pecó. Sí, es que era imperfecto, pero cuando Dios le hablaba, aceptaba su error y le obedecía a Dios. Por eso David, dice la palabra, que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él estaba dispuesto a obedecerle a Dios aunque se equivocara. Él estaba dispuesto a obedecerle a Dios aunque cometiera errores. David era el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, porque era imperfecto, se tropezaba, caía, pero Dios le decía: levántate, cambia eso y sigue adelante. Y él decía: ok, me levanto, cambio lo que tengo que cambiar y avanzo a donde tengo que avanzar. Pero Saúl no. Un día Dios envió a Saúl a acabar con el ejército de Anac, los ananitas, y le dijo: acaba con todo. Y resulta que Saúl dijo: sí, yo voy a acabar con todo, pero voy a dejar las vaquitas, eso vale platica, las ovejitas, lo más gordito, eso. Hay cosas que me pueden beneficiar a mí. Y tuvo una obediencia parcial. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Saúl? A través de él le dijo: es que ¿quién te dijo, Saúl, que yo quiero sacrificios? Si lo que yo quiero es obediencia, porque yo, Dios, prefiero la obediencia por encima de los sacrificios. Por eso, cuando tú veas una persona que se sacrifica pero no obedece, tienes a un Saúl delante de ti. Oran horas, leen la Biblia diariamente y hablan 3 versículos bíblicos por cada 4 palabras, pero no le obedecen a Dios. Son Saúles que hacen sacrificios pero no los llevan a la obediencia. Un día el hijo de David estaba enfermo, el hijo que tuvo con Betsabé, y Dios le había dicho que el niño iba a morir. Y David fue y se postró 7 días en ayuno y en oración. Le decía: Señor, ten misericordia del niño, ten misericordia del niño. Pero al final, a los 7 días, los siervos le dijeron: Señor, el niño ha muerto.
Y se sorprendieron porque dijeron, ahora sí le va a entrar la depre a David. Y David dijo, ¿murió? Sí. Se levantó, se bañó la cara y siguió avanzando. Porque David entendía que nosotros no fuimos diseñados para torcerle el brazo a Dios, fuimos soltados para no soltarnos de la mano de Dios. Obediencia absoluta, obediencia parcial. Cuando Saúl ofreció el sacrificio por fuera de la autoridad, Samuel vino y le dijo, hey Saúl, ven acá. Cuando Saúl no acabó con el pueblo de Anac y con el ganado, Samuel le dijo, pero ¿por qué desobedeciste a Dios? Y Saúl le dijo, no, yo sí obedecí. O sea, yo hice lo que Dios me mandó, pero consideré que era bueno guardar las vaquitas, guardar el ganado, porque con esto le podemos ofrecer algo a Dios. Diga conmigo, justificaciones. Pero sabes que en el Salmo 51, cuando el profeta Natán va y confronta a David y le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste con Betsabé? ¿Por qué mandaste matar a Urías? ¿Por qué cometiste ese error? ¿Sabes qué hizo David? Dijo, sí, me equivoqué, sí cometí un error, sí fue mi culpa. Yo asumo las consecuencias de mis errores, pero que Dios no aparte de mí su Santo Espíritu, que Dios no me quite la oportunidad de seguirle sirviendo. Y mira qué corazón tan distinto. Cuando tú tienes delante de ti una persona que se equivoca porque es imperfecta, pero asume su error y dice, sí, me equivoqué, ¿cómo lo soluciono? Sí, me equivoqué, pero yo asumo la responsabilidad. Tienes un David delante de ti. Pero cuando tienes esa persona que se equivoca, pero siempre busca a quién culpar o busca cómo justificarse de su error, tienes a un Saúl delante de ti. Porque todos los Saúl son irresponsables. ¿Sabes qué significa irresponsable? Que no asume su responsabilidad, por eso hace a otro responsable de lo que él tiene que responder. ¿Conoces Saúles? Entonces suéltenlos. Suéltenlos. ¿Sabe qué hacen los familiares manipuladores? ¿Saben qué hacen los familiares manipuladores para manipularte? 3 cosas. Primera, se victimizan. Segunda, te culpan. Y tercera, te hacen responsable de su necesidad. Se victimizan, te culpan a ti y te hacen responsable de su necesidad. No va a levantar la mano, pero ¿conoce familiares así? Son Saúles. Eso no es el problema, así son ellos. ¿Qué le vamos a hacer? El problema es que por no soltarlos te estás perdiendo de la bendición de tu David. Por no soltarlos, les te estás entregando a ellos lo que Dios te ha entregado para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú te proyectes tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu dinero, tus expectativas y hasta tu fe, porque muchos han perdido la fe porque un hijo no cambia. Muchos han perdido la fe porque una pareja no cambia. ¿Y qué tiene que ver lo que el otro no permite que Dios haga en él con lo que Dios quiere hacer en ti? La fe no es para que Dios haga en otro, la fe es para que Dios haga en ti. Bueno, excelente. Entonces deja que Dios haga en ti, porque eso es fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque me están mirando como raro. David, ¿sabes? David pensaba en sus generaciones. Saúl solo pensaba en él mismo. Saúl solo estaba pendiente de su imagen, de sus intereses personales. Por eso cuando la gente comenzó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, porque así cantaban después de que David mató a Goliat y hizo todo esto, Saúl se comenzó a ofender. Y cuando Saúl se enteró que David había sido ungido para llegar algún día a ser rey sobre Israel, Saúl se comenzó a ofender. Porque cuando Saúl se enteró que Dios le iba a dar a David algo mayor que lo que le iba a dar a él, lo primero que quiso fue bajarle la cabeza. Así son muchos líderes cristianos, que cuando te ven florecer te cortan la cabeza porque te vuelves un riesgo, no un orgullo para ellos. Pero mira el corazón de David. Un día David le dijo a Dios, quiero construirte una casa. Y Dios le dijo, yo nunca habito en casas hechas por manos de hombres. Sin embargo, te voy a permitir construir una casa, pero tú no me la vas a construir. Tu hijo Salomón
me la va a construir. David dijo, ah, mi hijo va a hacer lo que yo no pude hacer. Sí, digo, perfecto. Y mandó a hacer los mejores planos. Trajo la mejor madera del cedro del Líbano, las mejores piedras, porque David quería que su hijo lograra lo que él no logró. Por eso cuando tú estás frente a un Saúl, si creces demasiado, te va a hacer zancadilla. Te va a comenzar a criticar. Te va a comenzar a juzgar. Porque para los Saúl, tu crecimiento es un riesgo, porque va a evidenciar su limitación. Pero cuando tienes un David a tu lado, ese David va a hacer lo que tenga que hacer para que tú crezcas más de lo que él ha crecido, para que tú tengas más de lo que él ha tenido. Porque los Saúl son egoístas, los David son complemento del propósito de Dios para tu futuro. Pero tú tienes que tener claridad de quiénes te estás rodeando, de qué tipo de personas te estás rodeando. Déjame darte estas 3 reflexiones rápidas. La primera, para tu Facebook. ¿Sí las están subiendo al Facebook? Y vamos a orar por ese espíritu de mentira. No me subalas. O sea, no les voy a hacer la pose, pero dejen de subir fotos raras, publicaciones raras, y suban cosas que edifiquen a otros a través de sus redes sociales. Hoy en día hay tanta estupidez en el ambiente de nuestra sociedad. Ahora uno ve publicaciones de, ¿cómo se llaman esos que? Terians. Entonces ahora uno los ve con videos ladrando. Dan una gana de chiste de aquí. O sea, ¿qué día me dijeron, ay pastor, si sabe que en el parque de Cajicá hay ahora unos jóvenes que se creen perros y a morder a los niños? ¿En qué parque? ¿Exactamente en cuál? Por favor, eso no era como nuestra época. O sea, la única Terian que yo conocí en mi época era Gatúbela. Y bueno, pues podría estar dentro del propósito de Dios porque era parte de una película y recreaba. Pero el punto es, hay tanta contaminación en nuestra sociedad que ¿por qué no darnos la oportunidad de, a través de nuestras redes sociales, enviar un mensaje que sea una luz de oportunidad? Entonces, ahí se las enviamos a sus redes para que ustedes las publiquen. Déjame darte la primera frase. Aquello que no quieres soltar es lo que no te deja avanzar. Son tan sencillas pero tan profundas. Esas se las enviamos a través de la línea de servicio, de la línea de la iglesia, se las enviamos a su WhatsApp. Así que si usted recibe el devocional todas las mañanas, ahí le van a llegar las frases también. Si no recibe el devocional, entonces por favor avísenos con Talía o conmigo para que lo registremos y les llegue todos los días la información del ministerio. Aquello que no quieres soltar es lo que no te deja avanzar. Por eso cuando me vayas a pedir una consejería para decirme, pastor, ¿por qué no puedo avanzar? Lo primero que yo te voy a preguntar es, déjame saber qué es lo que no quieres soltar. Y generalmente las personas se molestan conmigo y se van y no vuelven, porque quería que yo orara por ella. Señor, ahora que avance. Eso es como, pastor, ¿puede orar por mi carro que no quiere avanzar? ¿Qué tiene? No tiene gasolina. No tiene sentido. Por tanto, la única manera para poder ayudarte a avanzar es ayudándote a entender lo que tienes que soltar, que generalmente son personas buenas, pero incorrectas, personas que amas, pero que ya no te aportan, personas que fueron bendición en una temporada, pero que ya no son bendición en esta temporada. Por eso te hace llorar el tenerlas que soltar. Y la pregunta que Dios te hace en esta mañana es: ¿hasta cuándo llorarás a tu Saúl si no te está dejando avanzar? Ay, pero yo tengo un pastor que me dijo que orara, que Dios lo cambiaba. ¿Sí? ¿Y cuántos años lleva él orando para que Dios le cambie? 18 años. Ah, bueno, si tú quieres orar 18 años en estancamiento, es tu decisión. Usted sabe cuántas mujeres, mamás, mujeres tremendas de Dios, de oración, están perdiendo todo su potencial orando para que Dios cambie a un hijo que no quiere cambiar.
Si no lo corregiste cuando lo tenías que corregir, ahora no llores porque no quiere cambiar. Lo tienes que soltar, o si no, pregúntale a Agag qué tuvo que hacer con Ismael, a Abraham qué tuvo que hacer con Isaac. Hijos, pastor, pero eso es ser insensible. Usted está como insensible hoy, pastor. No, no es ser insensible, es ser invencible. Porque los hijos de Dios no podemos seguir siendo derrotados por todo viento de circunstancia adversa. No podemos seguir siendo derrotados por la crítica, por la murmuración, por los errores de otros, por las cargas que no son de nosotros. Y vemos una iglesia cristiana que ha sido llamada a vivir en victoria, viviendo en derrota. ¿Por qué? Porque es demasiado sensible, cuando debería ser invencible. Me estoy haciendo entender con eso. Aquello que no quieres soltar es lo que no te deja avanzar. Es así de sencillo y así de profundo. Pastor, ¿me lo puede probar? Suelta y te lo compruebo. Suelta. Suelta a tu papá. Pastor, y entonces es que yo le ayudo. Hónralo. Pero honrarlo no es cargarlo. ¿Cuál es la diferencia entre honrarlo y cargarlo? Honrarlo es darle lo que Dios te pide que des. Cargarlo es asumir sus problemas como tuyos. Es hacerte responsable de su irresponsabilidad. Y es hacer por él lo que él tiene que hacer. ¿Así o más claro? Me miran feo algunas mamás. Segundo, no es tiempo de vendar heridas, sino de superar partidas. Ay, pastor, es que me duele aquí. Supérelo, papito. Ay, pastor, es que yo ya no sé cómo vivir sin él. Supéralo, mamita. El problema no es sanar, el problema es superar. Sanar es todas las heridas que te causó esa persona que no quiso avanzar. Todas las heridas que te causó esa persona que no quiso crecer. Todas las heridas que te causó esa persona que no se quiso proyectar. Porque cada vez que tú querías crecer, avanzar o proyectar, te ofendía, te lastimaba, te juzgaba, te señalaba, porque no le convenía que tú crecieras. ¿Lo han vivido o no lo han vivido? Y entonces vienen las personas a decir: pastor, necesito sanidad interior porque tengo una herida en el alma porque el chucho me dejó. Dele gracias a Dios que el chucho la dejó. Dele gracias a Dios porque ese camión iba para un barranco y usted estaba ahí aferrada a eso. Tú no necesitas sanar heridas, necesitas superar partidas. ¿Y qué es eso, pastor? Soltar y avanzar, soltar y avanzar, soltar y avanzar, porque ahí hay bendición. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercera, la diferencia entre David y Saúl no es su formación, sino su corazón. Es el corazón, hijos. Es el corazón. La diferencia entre una persona que te suma y una que te resta no es capacidad, es mentalidad. Hay muchas personas que no te están aportando, no porque no puedan, es porque no quieren aportarte, porque no quieren desacomodarse, porque es que es muy cómodo que tú hagas por ellas lo que ellas tienen que hacer y solamente tienen que levantar el teléfono, victimizarse, culparte y hacerte sentir responsable de lo que ellas son responsables. Y si con hacer eso tú corres a solucionarles sus problemas, la pregunta es: ¿cuándo se van a levantar? ¿Cuándo se van a mover? El problema es que llevan haciéndolo tantos años que te sientes culpable por soltarlas. La diferencia es el corazón. Por eso cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá de David, Dios solo le dijo: a uno de sus hijos he escogido. A ver cómo estamos de discernimiento, Samuel. Y Samuel llegó allá empoderado con su frasco de aceite, su cuerno de aceite, y dijo: bueno, uy, mire, este es el alto, fornido, pintoso. Uy, mírele ese porte. Y Dios le dijo: ese no, ese va a ser pastor.
Entonces digo, bueno, entonces ¿cuál? Vamos a ver cuál. Y entonces le digo, ¿cuál? Y entonces resulta que Samuel dijo, ese debe ser. Y Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira. Por eso no te das cuenta de los Saúl que te están estancando, que te están limitando, porque tú solo miras lo que está delante de sus ojos, la víctima, el que no tiene, la pobrecita como le ha ido de mal, y estás mirando la víctima, pero no estás mirando el corazón de la rebelde, del desobediente, del orgulloso, de la orgullosa, que quiere que tú le ayudes, pero se resiste a que Dios le ayude. ¿Quién le puede ayudar más? Entonces quítate del camino, porque mientras tú estés ahí, jamás se va a atrever a buscar a Dios. La diferencia es el corazón. Por eso que no quieres soltar, que no lo puedas soltar, lo tienes que soltar si quieres avanzar, lo tienes que soltar si quieres crecer. El problema es que lo amas, porque quizás te volviste dependiente de su aprobación y prefieres no avanzar y no crecer que sentirte una mala hija, que sentirte un mal hermano, que sentirte una mala mamá o un mal papá. Pero el problema es que tú estás viendo lo que la persona vive en el presente y le estás tratando de solucionar en el presente las irresponsabilidades de su pasado, pero no has entendido que tú no tienes cómo ayudarlo a proyectar su futuro. Solo Dios lo puede ayudar a proyectar su futuro. Por eso lo que no quieres soltar es aquello que elegiste amar. Y tienes miedo, porque si lo suelto, se va mi amor, porque mi mamá ya no me va a amar. Si no se ama a ella misma, la pobre mujer, ¿cómo te va a amar a ti? Es buena, pero tiene tantos daños que solo Dios la puede ayudar. Es que la desaprobación de mi papá, que me costó tanto conseguir, si hasta que tuviste dinero y tienes cómo ayudarlo, eso no es amor, eso es temor a la desaprobación, temor al rechazo. Por eso tu temor no es a crecer, no es a avanzar, no es a proyectarte. Tu temor es a perder ese amor ficticio al que le has invertido tanto en la vida. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte, no temas, puedes soltar con libertad, porque si estás aquí es porque hay un nuevo amor preparado para ti. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos ahí donde estás. Coloca tus manitos en tu corazón solo por un momento, que nada te distraiga, y piensa cuál es ese Saúl que hay en tu corazón. ¿Cuál es esa persona que quieres ayudar, pero que has entendido que es el momento de soltar? ¿Cuál es ese Saúl? Dios no te está diciendo que no lo ames. Dios solo te está pidiendo que la sueltes para que tú puedas avanzar. Porque no es justo que te sigas sintiendo culpable por los que no lo han hecho bien, cuando tú te has sacrificado para hacerlo bien. Tu corazón se aferró a la aprobación y la llamaste amor, a la dependencia de otros hacia ti que te hacían sentir útil, y lo llamaste amor. Y quizás crees que quitarte el pan de la boca para dárselo a otros es amor, y no te has dado cuenta que es temor a perder su amor. Pero si estás aquí en esta mañana, es porque Jesús no te va a soltar. Tú puedes soltar con libertad, con la convicción de que Jesús no te va a soltar, porque Él es tu amor. Y el vacío que va a dejar esa persona, porque te aseguro que te va a rechazar, te aseguro que va a cambiar contigo,
Porque cuando tú le llevas un mercado todos los meses a una persona y de pronto un mes no se lo llevas, ahora tú vas a ser el malo. Ahora tú vas a salir a deber, porque mal acostumbraste a una persona y te convertiste en su Dios, en su proveedor, en su protector. Pero quizás el mayor problema está en tu corazón, que ve esas migajas de aprobación como verdadero amor. Por eso en el nombre de Jesús bendigo tu vida y te invito ahí donde tú estás a tomar una decisión, la decisión de soltar lo que ya Dios te habló que tienes que soltar. No importa cuánto lo ames, te está estancando. No importa cuánto la ames, no te está dejando crecer. Y de pronto ya tienes a tu lado ese David, pero por temor a soltar al Saúl, estás perdiéndote la oportunidad de crecer, avanzar y proyectar tu bendición. Recibe en esta hora el amor de Jesús y suelta con confianza, porque sin importar lo que sueltes, ya hay un nuevo amor preparado para ti. Ya entendimos que tenemos que soltar al Saúl, ¿sí o no? Ahora, escúchame. Ahora tenemos que convertirnos en un David. Ahora tenemos que garantizar que nuestro corazón se prepara para lo inimaginable. Un día David dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que nos hayas traído hasta aquí? ¿Sabes qué estaba diciendo David? David miraba hacia atrás y decía: Señor, ¿cómo yo con tantos errores, con tantos defectos, con tantas debilidades, con tantas malas decisiones, con esa niñez tan dura, con ese rechazo de mis padres, con esa humillación de mis hermanos, cómo tú me trajiste a vivir esta vida tan inimaginable? Y la respuesta de Dios fue tan sencilla: por tu corazón, David, por tu corazón, por tu corazón. Porque te puedes caer, pero tu corazón me permitió levantarte. Te puedes equivocar, pero tu corazón me pidió alinearte. Porque puedes cometer errores, pero tu corazón me permitió corregirte. Porque se podía levantar contra ti un oso, un león, un Goliat, un Saúl, pero tu corazón te mantuvo firme con tus ojos puestos en lo que estaba delante. David, no fue tu conocimiento, ni tu experiencia, ni tu talento, fue tu corazón. Y yo quiero cerrar esta primera parte, esta palabra, dándote los 3 elementos que definen el corazón de un hombre y de una mujer que se enfila a lo inimaginable. ¿Quieren conocerlos? 3 señales de un corazón preparado para una vida inimaginable. 3 señales del corazón de un David, para que puedas conocer a los David que están delante de ti, pero también para que puedas convertirte en un David delante de las personas que te rodean. Bueno, excelente. Primer señal: los David tienen un corazón que enfrenta a sus gigantes. Ay, qué lindo es eso. Los David tienen un corazón que enfrenta a sus gigantes. Los David no le huyen a los problemas. Los David contestan la llamada del banco. Los David contestan la llamada del abogado. Los David le ponen la cara a esa persona que los critica. Los David le ponen el pecho a las consecuencias de esa mala decisión que tomaron. Mientras todo un rey, Saúl, y un ejército estaban escondiéndose de Goliat. ¿Y saben por qué el ejército se escondía de Goliat? No porque no tuviera la capacidad, sino porque eran guiados por un hombre ordinario. Pon una oveja a liderar un ejército de leones y van a ser unos cobardes. Pero pon un león a liderar un ejército de ovejas y va a ser: ¿dónde está el lobo, papá? ¿Qué hubo el lobo? Porque van a ser unas valientes. Dime de quién te rodeas y te diré en quién te convertirás. Los David
enfrentamos nuestros gigantes. Por eso Saúl le dijo: pero venga, David, ¿cómo tú dices que vas a enfrentar a Goliat si no tienes entrenamiento militar, no tienes espada, no tienes uniforme, no tienes un cargo en el ejército de Israel? Y David lo mira y le dice: ¿y de qué sirve si los que tienen eso están escondidos? No. Yo voy a enfrentar a ese gigante, porque cuando vino un oso, yo enfrenté el oso. Cuando vino un león, yo enfrenté el león. Y a ese gigante no le va a quedar pequeño al mismo que me dio la victoria sobre el oso y el león. Por eso cuando viene David y contra Goliat, Goliat le dice: este perro muerto, ¿quién es para venir a retarme a mí? Y David le dijo: pues tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Dios de Israel. Enfrenta a tus gigantes, porque lo que tú no sabes es que ese gigante que tienes que enfrentar es para tu alma lo que el ejercicio es para tu cuerpo. Esos problemas que tienes que enfrentar hoy son los que te ejercitan para ser la persona que Dios quiere que seas mañana. Ponle el pecho a tus errores, ponle el pecho a tus malas decisiones, enfrenta lo que tengas que enfrentar, porque eso es lo extra que hace que un hombre ordinario se convierta en un hombre extraordinario. Déjame darte esta frase para tu Facebook: entre más grande es tu fe, más pequeño es tu gigante. Por tanto, tu problema no es de capacidad, es de fe, mentalidad. Si tu fe es grande, ¿cómo es tu gigante? Pero si tu fe es pequeña, ¿cómo es tu gigante? ¿Alguna vez ha visto un problema delante de usted que diga: ahora sí, esto me acabó, ya no puedo salir? No, yo con qué cara voy ante mi jefe. No, si se cae ese negocio, se me arruinó la economía. Bueno, lo que estás probando no es el tamaño del gigante, lo que estás probando es el tamaño de tu fe. Bueno, excelente. Enfrenta a tus gigantes. Diga al que está a su lado: enfrenta a tus gigantes. Sal hoy de esta reunión, sal de esta palabra a hacer la llamada que no habías querido hacer, a ponerle la cara al que se la tenías que poner. La cara, no la mano, la cara. Algunos son volados. A ponerle la cara al que se la tiene que poner. Vaya a decirle no al que le tiene que decir no. Porque ¿sabe por qué muchas personas los han utilizado, han abusado y se han aprovechado? Porque les da miedo enfrentar el no de ese gigante. Salga, ¿no? Y dígale: te amo, pero a partir de hoy no. Te amo, pero a partir de hoy no. Enfrenta a tus gigantes. Enfrenta a tus gigantes. Porque esta palabra tiene que ser suficiente para engrandecer tu fe. Y si hoy esta palabra de parte de Dios ha engrandecido tu fe, todos los gigantes que vas a encontrar afuera son pequeñitos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Segunda característica de los David: tienen un corazón que honra la autoridad. Mira qué tremendo eso. Tienen un corazón que honra la autoridad. Eso define el corazón. Mientras que Saúl menospreciaba la autoridad, David honraba la autoridad. Pero pastor, si David pecó más que Saúl, ¿por qué Dios desechó a Saúl y no desechó a David? Porque déjeme decirle, pastor, mire, David adulteró, mintió, mató, engañó, robó, asesinó. David pecó, escúchame, contra la santidad de Dios. Y cuando tú pecas contra la santidad de Dios, puedes arrepentirte, apartarte y alcanzar misericordia de Dios. Por eso la misericordia cubre a todos los David que somos imperfectos. Pero Saúl, aunque no pecó en la misma dimensión contra la santidad de Dios, pecó contra algo que no se podía tocar: la autoridad de Dios. Contra la autoridad de Dios. Y cuando Samuel le dijo: David, hoy Dios te ha quitado el reino, hoy Dios te ha quitado su respaldo, hoy Dios te ha quitado su presencia, ¿sabe cuál fue la preocupación de Saúl?
Pero Samuel, acompáñame que tengo que ir a hablarle al pueblo para que crean que Dios todavía está conmigo. Apariencias. Por eso el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, sin importar qué tan buenos o qué tan malos fueron. Porque el que no honra al papá no honra nada en esta tierra. El que no honra a la mamá jamás va a honrar mujer en esta tierra. Jamás va a honrar hijos en esta tierra. Por eso, si tú eres una mujer sabia, enséñale a tu esposo y a tus hijos a honrar a padre y madre. No a cargar, a honrar. Si tú eres un hombre prudente, enséñale a tu esposa y a tus hijos a honrar a papá y a mamá. Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabes por qué? Porque toda promesa es desatada bajo la dimensión de la autoridad. Y si tú no honras la autoridad, jamás serán desatadas las promesas. David honraba la autoridad. Es más, déjame decirte esto: la grandeza de David no se manifestó cuando derrotó a Goliat. La grandeza de David se manifestó cuando tuvo que honrar a Saúl. Porque esta es la frase: la grandeza de David no se manifestó cuando venció a Goliat, se manifestó cuando honró la vida de Saúl. Porque es que cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, necesitó fe y Dios le dio la victoria. Pero cuando David tuvo que honrar a Saúl, necesitó humildad, carácter, perdón. Y esa es la verdadera grandeza de un hombre. Por eso no creas que tú eres grande por tus victorias. Solo serás grande cuando honres tus autoridades. Esa es la verdadera grandeza de un ser humano. La gloria de un padre es que sus hijos tengan más gloria que ellos. La gloria de un hijo es que, sin importar qué tan grande sea, nunca deje de honrar a su padre. Por eso no importa cómo se portaron los viejos, hónralos. Pastor, ellos no necesitan plata. No, pero tú necesitas honra. Pastor, pero mi papá fue malo. Pero tú eres diferente. Pero mi papá me abandonó. Pero Dios no. Por eso, por amor a Dios, honra a tu papá. Porque el que te lo está pidiendo es Dios, no tu papá. Y la honra a la autoridad no beneficia a la autoridad, te beneficia a ti. Los David honramos las autoridades. Tercer característica de los David. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercer característica de los David: tienen un corazón que aprende de sus errores. ¿Los David cometen errores, sí o no? Pero a diferencia de los Saúl, no se justifican, aprenden del error. Por eso, después de cada error, David no se levantaba igual. David no era el mismo, porque aprendía del error. A mí me gusta mucho esa frase de Nelson Mandela que dice: yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Qué tremendo eso. Me parece la frase de muchas esposas. La diferencia es que ellas dicen: yo nunca pierdo, yo gano o empato. Porque sí, las esposas: bueno, venga a ver, mijo, con cara yo gano, con sello usted pierde, hágale a ver. Cada uno embolatado ahí en ese ejercicio. Los David, hijos, nos equivocamos. Lo que te hace una mujer extraordinaria no es que no te equivoques, es que aprendas de tus equivocaciones. Porque tus equivocaciones solo te permiten entender que eres imperfecta y necesitas cada vez más de su amor perfecto. A mí me da mucha nostalgia ver personas que se equivocan y dicen: no, me equivoqué, ya no vuelvo a la iglesia. Es como decir: wow, me va a dar un infarto, no, yo ya no vuelvo al hospital. No tiene sentido. ¿Cuál es el primer lugar en el que tú piensas cuando el apéndice comienza a doler? En el médico. El primer lugar en el que piensas cuando la fractura de la rodilla se hace notoria por el dolor. ¿Cuál es el primer lugar donde deberías pensar cuando cometes errores, cuando tu alma se aflige, cuando tu cuerpo se cansa? Ese es el problema de crecer al lado de personas ordinarias que rechazan todo lo que produce crecimiento, avance o proyección en su vida. Por eso aprende de tus errores. Déjame darte esta frase para cerrar. El problema no es cometer errores. El verdadero problema es no aprender de ellos.
Se vale cometer errores, pero no se vale no aprender de ellos. Por eso la invitación en esta mañana es: se vale haber vivido aferrada o apegada a un Saúl. Se vale haber dejado de crecer por años. Se vale haber sido orgulloso. Se vale haber sido terco. Se vale haber cargado a quien no tenías que cargar. Se vale. Lo que no se vale es no aprender de eso después de lo que Dios te ha hablado en esta mañana. Dios no te trajo aquí para culparte. Él nunca culpa. Solo te ayuda a reconocer lo que está mal para que tome las decisiones y pueda estar bien. Él vino fue para decirte: tengo un David preparado para ti. Y llevas años perdiéndote por no soltar a ese Saúl que estás llorando. Y si no tomas la decisión de soltar a Saúl, llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás de cuenta que no soltar duele. ¿Por qué la risa, mamita? Yo hago esto intencionalmente para probar los corazones. Y hay cristianos que creen que la vida y el propósito de Dios es una condena a llorar y llorar sin nadie que los consuele. No tiene sentido. Si es tan fácil como soltar lo que tienes que soltar. El Señor Jesús fue lo más básico que enseñó. El apóstol Pablo fue lo más básico que enseñó. El Señor Jesús dijo: todo aquel que suelta, que deja padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, casas, carros, trabajos, por causa de mí, o sea, para crecer, para avanzar, para proyectarse, recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué les está diciendo Jesús? Suelten lo que les impide avanzar. Suelten lo que les impide crecer. Luego el apóstol Pablo dice: si alguno es cristiano de verdad, no de iglesia, de verdad, porque hoy en día todo el que entra en un edificio cristiano dice que es cristiano. Eso no es así. Cristiano es el que vive la vida de Cristo. Y todo el que es cristiano, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Qué es eso? Soltar. Las cosas viejas las soltamos. Las cosas viejas las dejamos atrás. Pero ¿cuántos cristianos conoce usted que todavía le están orando a Dios por lo que Dios les dijo que no les iba a entregar? Que todavía están orándole a Dios que cambie lo que Dios les dijo que tenían que soltar. No quieren soltar. No quieren soltar. Porque nos vendieron una idea para llenar templos y no para transformar vidas. Y la idea que nos vendieron para llenar templos es: venga a la iglesia que Dios le va a dar todo lo que usted le pida. Pero nunca le dijeron: venga a la iglesia para que entienda que tiene que soltar todo lo que Dios le pida. Ay, qué tremendo. Porque ese evangelio no llena iglesias, pero llena corazones, transforma vidas y activa propósitos. El mismo apóstol Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: dejo lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Si eso no es soltar, ¿qué es soltar? Toda la Biblia, todo el evangelio nos habla de soltar. Es tan sencillo el evangelio, pero nos gusta esa palabra que nos lleva a conquistar, a poseer, a alcanzar. Mi oración va a cambiar a mis hijos. La oración nunca fue diseñada para cambiar a otros. La oración fue diseñada para cambiarte a ti a través de una relación personal con el Padre. Pero nos volvieron religiosos. Voy a ayunar para que mi marido cambie. Si vas a ayunar, es para aprender a controlar tu carne y cambiar lo que tú tienes que cambiar. A ver si tu marido cambia. Y si no cambia, que tome. Ush. Yo esperaría eso de cualquier otra persona, Mirencita. Eso es carácter. Un aplauso para Mirencita, hágame el favor.
Eso es una oveja guiada por un león. Gloria a Dios. Ah, ¿qué tal eso? Y si no cambia, le cambio ese desgraciado. Así es el actitud. Hijos, el evangelio no era para conquistar ni para poseer, era para soltar. Porque lo que te compete a ti es soltar. Lo que le compete a Dios es llenar. Pero Dios nunca va a poder llenar lo que tú no quieres soltar.